bandita? Bienvenidos a su podcast Hablemos de Algo. Bienvenidos, banda. Bueno, tenemos un tema. Esto es un episodio perdido. Un episodio perdido. No, hay que empezar de nuevo. No, nos silenciaron, güey. Porque ya teníamos el episodio, güey. No, güey. Lo borraron, La güey. neta es como les llamó perdido. Es que, güey, ¿has visto? Alguien borró el video. Y pinche Fausto, güey. Güey, yo no fui. El gobierno nos quiere silenciar, güey. Nos hackearon, güey. Nos hackearon. No es cierto. No, güey, pero ¿has visto de esos capítulos perdidos que luego salen? Capítulo perdido del Chavo del 8, capítulo perdido de tal. Ándale, Capítulo perdido de. Güey, eran muy. Hablemos de algo. Güey, eran muy turbios, güey. Y tanto que, pues, me da miedo, güey. O los finales alternativos, ¿no? Con los finales alternativos. Es que hay varias cosas que tengo miedo de internet. Y entre ellas está los finales alternativos, la verdadera historia y la voz de Loquendo. Eso, güey, ¿De qué? de De Loquendo, güey. Es como Contexto, Loquendo. Y empieza es una voz mecanizada, güey. Ajá, güey. O sea, es pero tan. A mí no me gusta, güey. Y aunque ya esté grande, güey, a Chile, pues me da culo ver los videos que tienen esa voz. Es como, no, otro video. Y me pongo a ver Hora de Aventura para sacarme el mal rato. Oye, güey, hablando de Hora de Aventura, güey. No, güey. Sí, había una. Hay una teoría Sí, de Hora de güey. Aventura, güey, que se supone. Bueno, antes de empezar Ah, sí, de vale. lleno, el tema del día de hoy, porque ya se Los me votos. viajaron. No, es el mes de junio y nada, no es cierto. Son leyendas urbanas y mitos que involucran a México y también al extranjero, pero no hablamos de terror, sino De teorías conspirativas. precisamente. Como Ahora lo sí, que hace Jaime Maussan. Hora de Aventura, una teoría. Bueno, una teoría, güey, que hay de Hora de Aventura, güey, es que se supone que todo fue después de una guerra de champiñones. güey. Y los champiñones se refería a bombas nucleares. Bombas nucleares, Sí, güey. güey. Yo La, dije, la verdad no me acuerdo muy bien de cómo va, Yo güey. esperando que la contaran. ¿Tú te No, No, acuerdas? es que es que- haz de cuenta, güey, que en el intro de Hora de Aventura, güey, a lo mejor en TikTok van a ver ahí un poquito del intro, güey, se ven literalmente las bombas enterradas, güey. Ajá. Entonces dicen que todas las personitas, güey, ya ves que son dulces y chicles y un chingo de cosas. Se supone. Rey helado. El rey helado, güey, ajá. No, pero, güey, bueno, sigue, ahorita te corrí. Se supone, güey, que se convirtieron tras la radiación, güey, que soltaron esa, que fue una sola bomba, ¿no? Una bomba nuclear, güey. Que a raíz de eso, hicieron dulces. se hicieron dulces, ajá. Otra, hablando del rey helado, güey. Hay un episodio, güey. Bueno, pues no, ya me chingo mi madre. Dilo. No, ya, güey, todo dilo. Hay un Hay un episodio, güey. Hay un episodio en el que van como los orígenes del rey del helado y dicen que el vato antes era un investigador, güey. Ajá. Y que encontró, o no sé si compró o algo por el estilo, pero encontró la corona, güey. Se la puso y según le daba poderes. Pero cada vez que la ponía, perdía un poco la cabeza y se empezaba a poner, su genética cambiaba. Y también ahí se introduce a Marceline. ¿Pan y vino? Sí. güey. Marceline, güey. Sí, la vampira. La Sí, vampirita. la vampira, güey. Y que le canta la canción. Tienes que esforzarte para vivir en el mundo actual. No sé, güey. Sí, güey, esa canción me mamó. Pero Me yo. suena de las papas. Papi, te comiste mis Sí, papas. esa también es buena. Te las comiste. Y No. las mías. No, güey, yo hablaba, güey, de que justamente en ese capítulo, en que te narra toda esta onda del rey helado, el vato te explica lo de las bombas, güey, porque él justamente detiene una bomba, güey, con el poder del hielo y la chingada, güey, y la bomba queda así, güey, del suelo, güey, y es lo que le trata de explicar a Finn, güey. Y creo que, bueno, parecido y sigue conectado está que, pues, el Lich, güey, el personaje más Ajá. pinche turbio de Hora de Aventura, Sí, que güey. cada vez que aparecía decía, no, otra cosa, vamos a ver Disney Channel. Sí, al chile, güey. Ajá. Sí, güey, el Lich, güey, según que fue creación o surgió de la explosión de esa bomba nuclear, más o menos, tengo conocimiento de eso. Sí, pero Pero es en una historia alternativa, en la que, pues, no son los personajes de Hora de Aventura, pero no son a la vez los personajes de Hora de Aventura. Es donde Jake es literalmente un perro, güey, que no tiene poderes ni nada, güey. Finn tiene un brazo de metal, Finn güey. tiene nariz, güey. Ajá, y tiene nariz, güey. Y luego se va construyendo, güey. ¿Dónde vieron eso? Güey, chica, neta, la primera y segunda temporada de Hora de Aventura está Mi súper cara de relax. contento, please. No, Está súper relax. sí, güey, es Pero- súper así.
Es como family friendly, güey. Ajá, güey. Pero después las temporadas sí se empiezan a tornar returbias, güey. Re turbias, güey, lo que se Sí, dice. pero yo me acuerdo de las primeras, así como que Ajá, güey. Hasta las voces, como alguien que. que tuvo mucha imaginación, una caricatura pe- bonita, un perro que se Bueno, estira. lo de las voces tiene explicación, güey. Pero, Sí, güey. pero ese cambio de voces, güey, con el paso de las temporadas fue como más seriedad a la cosa, güey. Ya no era como una caricatura de niños, güey, que dices, que un perro que se estira, güey. Qué chingada. Tampoco es como que veamos una cochina con nombre de. No, ¿verdad? También es turbio. No, güey, pero respecto a lo de las voces, güey, pues el actor que doblaba a Jake, güey, El perro. a Jake el perro, güey, pues llegan y le dicen que no puede seguir haciendo esas, ¿cómo se les dice, güey? Los chistes que hacía de, ¿sabes el chiste de el duende que se cortó el pie izquierdo y la mano derecha, algo así? No mames, No, la el pierna pie izquierda y el brazo derecho. izquierdo. No, y el brazo derecho. Y el brazo izquierdo. Y el brazo Ay, izquierdo. mamachita. Ahora estoy a derecho. No, mames. No, güey, pero se supone, Qué güey, tonto. que Pero ya ves que actualmente, ok, déjame terminar. Actualmente, pues todos los doblajes ya son como que más propios. Antes, los doblajes mexicanos tenían mexicanismo. Sí. Shrek, por ejemplo. Ajá, exacto. Los chicos del barrio, KND, güey, está llena de eso, Yo güey. no quiero chicos. Velo, son buenísimos. Pero, pues llegan y le dicen al actor, oye, es que no puedes hacerlo así. Pues el vato se saca de Oye, pedo. bájale tu rollo. Ajá, y pues lo piensa, ¿no? Porque él decía, voy a dejar la voz. Después habla con el director y le dice, oye, ok, respeto la decisión que se toma desde Cartoon Network, pero ¿te parece si ahorita ya le doy mi propio toque, ya mucho más serio? Y el director dijo, sí, no hay problema. Es por eso el cambio de voz, güey. Sí, de Jake güey. el perro, mucho más serio. Y a raíz de eso yo también abandoné un poquito la serie, güey. Sí, güey, es que no me gustó, güey. Lo seguía viendo, pero me quedé hasta la parte en la que Jake tenía sus hijos, güey. Que Ajá. crecían muy rápido, güey. Sí, La güey. chingada. Ay, qué bonita manera de iniciar. Mi cara de. Ahora No sé sí, cómo ya veían las vamos. cosas, pero vamos de lleno a lo que venimos, ¿no? El día de hoy, más que nada. Hablar de política. Resulta, resalta y acontece que, bueno, cada uno de nuestros ponentes de esta tarde, Víctor, su servidora y Miguel, pues investigó, trae una ardua investigación en estas leyendas, mitos y teorías urbanas. Y bueno, no sé quién quiera comenzar, chicos. Pues date. Estuvimos platicando el día jueves en un live en nuestra página de Instagram acerca del podcast de hoy. Y bueno, se tocaron temas como la leche radioactiva de Chernobyl que México compró, los niños que tienen radiación, las varillas que se usaron en los 80 más o menos para la construcción de diversas casas que tienen radiación, por la compra de una máquina con cobalto. Ay, no manches. Eso no me lo sabía. ¿No te la sabía? No, güey. Es una máquina que compraron con Cobalto. cobalto 69. Perdón, se me cayó la traba. Y bueno, su uso era pues meramente médico, ¿no? Pero al darse cuenta que estaban muy pendejos y no sabían usarla, perdón por la palabra, pero pues la neta. Eso fue como de que, bueno, pues ponla ahí, ¿no? Junto a las cosas que tampoco usamos. Entonces No fue el mío. pasó Que el conste en el acta. tiempo y dijeron, no, pues saben qué, véndanlo al fierro viejo, como todo buen mexicano. Se mamó, güey. Entonces, las personas encargadas de vender esta máquina dijo, ¿saben qué? Pesa mucho, vamos a desbaratarla y a dividirla. Entonces, cuando la intentaron desbaratar, le dieron en el núcleo que traía el cobalto. Y, oh sorpresa, ellos no sabían, pues también el desconocimiento de ello, empezaron a derramar toda la radiación del cobalto 69 desde el punto del hospital por donde la pasaron, a donde la llevaron al fierro viejo, el fierro con el que pues ya traía y la desarmaron y pues ya se puso radiactiva la cosa. Y al parecer el núcleo no lo compraron en el fierro viejo. Entonces la persona encargada dijo, pues se me hace fácil dejarla en la camioneta y estacionar la camioneta fuera de mi casa. Entonces estaciona la camioneta fuera de su casa, se queda el núcleo y pues radiaciona todo lo que da a las casas, a las personas que pasaban, porque pues pasaban mamás, niños y demás. Hora de aventura 2.0. Sí, ándale. Y ya El increíble Hulk, posteriormente, güey. pues todo este fierro viejo que compraron y no sé qué, se reutilizó, se usó en una fábrica, hicieron varillas. Y bueno, la construcción de muchas casas tienen esas varillas contaminadas con radioactividad a causa de cobalto 69. Y a muchas personas les dio cáncer. Damn.
Eso sí. Igual lo de las leches, las leches de, pues cuando fue lo de Chernobyl, supongo que eso sí lo sabían. Ah, sí, Ajá, sí. fue muy sonado, o Sí, sea, sí, de hecho sonó sí. demasiado. Bueno, Ay, Papantla, tal vez cantó. allá Era en un tema Colombia. de conversación muy cabrón, güey. O sea, nosotros decimos, Tú ¿qué todavía pedo, no güey? estabas. Aguanten, Ok, aguanten. entonces reencarnaste. Espera, no, güey. Pues es que en ese caso, güey, tú ibas y tomabas de la vaca, güey. No mames. Era leche bronca. Todavía, ¿no? De hecho, todavía venden leche bronca. Ajá. No, güey, pero pues el Pero, vato. aparte para ese entonces ni Yo ni existía, güey. ¿Qué año era? Ay, no. Ah, pues no sé, Pero güey. eras un No chingo. existía. Ajá. No manches, yo nací en el 99. Hace un chingo. Sí, también. El punto es que pasó esto de Chernobyl, ¿no? Cerraron Chernobyl, desalojaron a la gente, shalala, X. Entonces había muchísimos insumos que eran de exportación e importación que llegaron a llenarse de radioactividad. Dadas las circunstancias, dijeron, bueno, hay que venderlos a los países tercermundistas, que es lo peor que puede pasar. Entonces llegó a México y dijo, uy, qué baratota, yo no la puedo dejar pasar, denme la leche. Entonces compró la leche y se la trajo a México y bueno, pues hay muchos niños que tomaron chocomil con radioactividad. Y que ahora son el increíble hombre araña, güey. Así. Ahora tienen tres No, ojos. es un increíble hombre de cricoso. No, güey, me imagino a los de México, güey, el ofertón de fin de semana. No manches. Vengo la leche por estaba a uno. 10 centavos. Güey, le están regalando ya, güey, o sea. Y la liconza, ¿no? Y la liconza así como de, ¿qué pasó? Y güey, y diciéndoles, ¿cómo lo hiciste? Y México siempre ha intentado decir, no, güey, es que tengo varios contactos, güey. Son Conozco extranjeros, gente. güey. Sí, conozco gente, güey. Y me la Pesada. dan. Es si quieres nido, también te lo traigo. Sí, algo así, güey. Pero bueno, nido Bienvenidos, sí les niños de tres ojos. Y entonces, pues así las historias, ¿no? Pero bueno, yendo de lleno, eso es un buen ejemplo de lo que se va a tratar este podcast. Y me gustaría que iniciáramos con las turbias historias que involucran a los personajes de Gente nuestra belición. historia. Lo que la gente cuenta. No, yo iba con Ah, Emiliano historia. Zapata. Ah, ok, adelante, date. Son historias que, bueno, pues ya saben, los héroes de nuestra nación y demás personajes que se han visto involucrados pues políticamente en la historia de México. El primero de ellos es Porfirio Díaz, que es lo que estábamos comentando. Se dice que Porfirio Díaz dejó una fortuna muy grande, pero que estaba destinada al apoyo de las poblaciones indígenas, cosa que es muy contradictoria porque, bueno, el presidente Porfirio Díaz dejó muchísimas cosas buenas al país, muchos avances, o sea, el país andaba así, pero como andaba, pues también le costaba, ¿no? Entonces los impuestos subieron, el desalojo de muchas tierras de campesinos y demás para volverse a repartir y todo esto. Entonces se cree que era como su tipo conciencia de, ay, que les hice mal, bueno, les voy a pagar después. Y pues guardar como ese tipo de fideicomiso para dárselo, ¿no? A los indígenas. Y Porfirio Díaz, güey. Fue el ex que sí te pagó el psicólogo, güey. no, es como que, oye, sacas un crédito por mí y ya después te pago el crédito que Sí. saca. Ya no yo con... Yo fideicomiso. Bueno, entonces se cree, se presume, se cuenta, se rumora que está evaluada esta fortuna en más de 2 o 3 billones de pesos, que él estaban en aquel entonces en el Banco de México, sepa ahorita dónde están, y que tienen conocimiento de ello el Banco de México y la Secretaría de Crédito y Hacienda, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero que no se le ha dado a conocer la certeza a ninguno de nuestros gobernantes por la finura de educación, valor y ética que tienen ante el dinero de nuestro país, ¿verdad? Entonces, pues es mejor que se mantenga en secreto. Y que básicamente se repartiría en todos los mexicanos y nos tocaría un buen paquetito de ese dinero. Pues mínimo 8,000 pesos sí nos llevamos. Ya, mínimo. Sí, Pues es de nuestras becas que no nos dan. Bueno, a mí sí. saludos. Pasado de lanza. No, pero sí entra mucho eso de que creo que si esta teoría es cierta, vamos mucho a lo que menciona Fernanda, de que puede ser que sea como su remordimiento de decir, bueno, les quité sus tierras, los mantuve en la opresión, realmente vemos las cosas malas que hizo Porfirio Díaz, pero realmente hizo más cosas buenas que malas. Hay un balance, o sea, nos puso bueno, en aquel entonces se ocupaba el término primer mundo y nos puso en el primer mundo, güey. O sea, el peso mexicano, güey, Sí. se daba un tiro con el dólar, güey. O sea, no había esa mamada de que
que 20 pesos es $1. No, en ese entonces era un peso, $1, güey. Sí, claro, sin duda, posicionó a nuestro país en las miras de muchos otros, ¿no? Para colaborar, para contribuir, para ser tratados y demás. Pero pues así como les digo, ¿no? Así como aportó, también pues les costó a los mexicanos que vivieron en el porfiriato. Los impuestos, las opresiones, las agresiones. Pero pues no es como que nada nuevo, ¿no? O sea, No es como que digas, ya se acabó. No es como que no pase. no es como que no siguió sucediendo en los siguientes años. Güey, y es muy cierto eso de que le encuentro lógica a. Si esto existe, güey, le encuentro lógica al hecho de que no le han dicho a ninguno de estos gobernantes, porque, pues, todos o uno. Iban a ser como de, ay, 5 para mí, 5 para ti, 10 Sí, para sí, todos. sí. O, güey, hubiera dicho, bueno, pues como tal gobernante, que no quiero mencionar nombres, pero tal gobernante que tenemos actualmente se va a ir a comprar refinerías, güey, así. Tú quieres una refinería, te doy una refinería, güey. Es una mamada, güey. O sea, se lo gastaría en pendejadas aquí. Siguiente teoría, güey. La siguiente teoría vienen dos para el mismo personaje de nuestra historia, es Emiliano Zapata. Antes que nada, todos conocemos a Emiliano Zapata. Si no, mijo, regrésate a tu libro de historia y ponte a leer. Emiliano Zapata era pues el arquetipo del macho alfa, pelo en pecho, hombre mexicano, ¿no? Eso no era Villa, güey. No, güey. También. Pero bueno, Estaba un Emiliano guerrillero. Zapata, ¿no? Entonces, incluso se acaban de molestar, ¿no? Por el cuadrito que pintan. Pero bueno, el punto es que una de las primeras teorías es acerca de su muerte, que realmente no murió en la hacienda que se menciona en la historia, se me acaba de ir el nombre, pero que realmente ante cualquier público, así como juntas importantes, donde hubiese gente que lo viera y así, no iba él, mandaba a uno de sus compadres que era igualito a él, igualito real. Entonces, dice que lo mandaban a él y que cuando tenía que fallecer, más bien Cuando lo mataron, cuando debió de haber fallecido. Cuando debió. No fue Emiliano Zapata, sino fue su compadre, quien se llamaba Agustín. Entonces, igual los descendientes de Zapata dicen que efectivamente tenía a una persona muy cercana a él, considerada como su compadre, su amigo, su mano derecha, que era Agustín y que se hizo pasar por él. Para esto, Emiliano Zapata, cuando falleció, el compadre, en vez de él huyó a Asia o a Europa. Posteriormente pasaron años y en Morelos, de donde era originario, hubo un año en el que se alzó la bandera, pero a media asta, como en significado de que pues, alguien había fallecido, ¿no? Pero nunca dieron el por qué ni nada. O sea, nunca nadie supo por qué la erizaron a media asta, ¿no? Sí, a media asta. Entonces se rumora que fue porque falleció en donde estaba radicando. Ahora sí, real, 100% fe. Sí, diría mi buen Thanos, sin resurrecciones. Fuente de Ortiz. Fuente. No, sí se me mamó. ¿Cuál fuente? Fuente me lo dijo mi compadre. Sus hijos. Y la otra es que, bueno, en el live de Instagram que estábamos teniendo el jueves, precisamente hablamos de una película que sacó Netflix, del baile de los 41, en el que, bueno, se rumoraba, se interpreta, se ve, se Nada impregna. más como dato. Quienes quieran ver esa película, tengan cuidado porque me comentaron que tiene una escena un poquito fuerte. A mí me dijeron. Netflix tiene muchas escenas muy fuertes. Bueno, si quieren ver la película, bueno, es que la recomendación siempre es que si van a ver películas controversiales, güey, o que pues tengan un mensaje, güey. Es que no es como que sea, o sea, controversial, es que tiene... sexual. Ajá. No, por eso. Tiene contenido sexual, O sea, entonces no en es donde apto cogen para muchos. un cierto público, sí. Pero, pues Netflix normalmente lo pone, Sí, ¿sabes? sí, No sí, es pero- como que, ay, Pues a lo mejor a alguien de nuestro público y se lo va a ver. No, pero yo primero. lo vi con... Pero No, primero. no creo. Pero primero verlo solo, güey, y después guachas, güey. No, Guachas, qué bueno. pedo, güey. El punto es que, ya aprovechando que estamos en el mes de junio, el mes del orgullo gay, bueno, el yerno de Porfirio Díaz tenía una hija que se llamaba Amada Díaz, y Amada Díaz se casa con Ignacio de la Torre, quien en ese entonces era diputado. Entonces, bueno, se desenvuelve la película y la historia real en que, pues, había un club de hombres que tenían otras preferencias sexuales, que era de la alta gama de puestos públicos y populares y gobierno y dinero y demás.
Y bueno, involucraba muchas personalidades, ¿no? Del gobierno mexicano. Entonces, pues en aquel entonces era súper mal visto, por lo mismo de que pues, macho, alfa, ¿no? Masculinidad frágil y demás. Y ahorita pues no hay ningún problema, todos yo creo que lo llegamos a normalizar sin ningún tabú. Y bueno, en ese entonces el esposo de Amada Díaz, Ignacio de la Torre, tenía un amorío con un licenciado que llegó a México que se llamaba Evaristo. Pero se comenta que Amada Díaz, antes de encontrar las cartas de Evaristo e Ignacio de la Torre, que es lo que se envuelve en la película, encontró a su esposo, Ignacio de la Torre, con un campesino de la finca que tenían. Y el campesino de la finca que tenían era nada más y nada menos que Emiliano Zapata. Y bueno, que para aquel entonces, pues les digo, ¿no? O sea, iba a ser como el escándalo de la vida, tal como cuando encontraron a los 41 en el baile de los 41, y los exhibieron, los golpearon, muchos fallecieron ahí, a otros mandaron a Yucatán, y bueno, larga historia. Respecto a eso, yo en algún momento escuché que sí, en efecto, o sea, Emiliano Zapata era homosexual, ¿no? Y que había datos, había cartas, güey, que se mandaba con otra persona. No recuerdo el nombre, pero sí, en efecto, que se mandaba con otra persona, pues bastante íntimas, ¿no? Entonces, lo creo. Y es muy cierto, bueno, sí es cierto esto, o sea, ciertamente, porque pues hicieron... No es cierto. No nos consta, Cabe aclarar pero... que son teorías pero y si que yo lo considero creíble. Pero si Netflix lo sacó, quiere decir que es Netflix lo sacó señor a Netflix. Netflix lo sacó a raíz del hallazgo del diario de la hija de Porfirio Díaz, que es Amada Díaz, y a raíz de varias notas periodísticas como el Universal, que en aquel entonces comenzaba, y otras en las que obviamente el lado de las cartas de Amada Díaz pues era como una parte más íntima de su vida personal porque pues era su marido, ¿no? Y el lado de las notas periodísticas pues era más como de lo que llegaron a conocer y saber a partir de que se hizo la redada, los expusieron y demás, ¿no? Que eran 41, no 42. Eran No 42. se equivoque, Ajá, 41. y sacaron Eran a 41. Ignacio de la Torre. No, 41. Yo tengo otros datos. No, bueno, pero es muy cierto, o sea, sí. No, que no es cierto. No. Sí es cierto que eran 42, sí, era mami. Pero yo tengo otros datos. Bueno, el caso es que tengo otros datos. Tienes otras teorías. No, o sea, tiene mucha lógica que si Zapata era gay, Homosexual. era homosexual, entonces pues lo tenía que haber tenido en la total. Claro. Pues sí, güey. En el total secreto, claro. Porque, güey, imagínate, estás liderando una revolución, güey. Estás liderando un grupo de hombres que estos vatos te siguen a ti porque te ven a ti como el más cabrón, el que se rifa en los balazos, güey. En ese entonces era una sociedad muy conservadora y que se fijaban más en los valores que transmitía, los valores que eran bien percibidos en esa época, los valores que percibían sus líderes, güey. O sea, Pancho Villa, Emiliano Zapata, esos vatos los veías e imponían, güey. Bueno, ellos los veían y les imponía, güey, de que pues tienen que obedecer estas órdenes. Imagínate si en ese momento pues hubiera salido a la luz eso, güey. Realmente creo que la mitad, o si no es que casi todos, su ejército o los hombres que comandaba se lo hubieran mandado muy por allá, güey, porque pues creo que ninguno hubiera estado de acuerdo. Claro, precisamente. ¿Tú? Sí, esto. Okay. Precisamente el rumbo de la historia yo creo que hubiese tomado otro camino totalmente distinto si para aquel entonces se hubiesen enterado de la orientación sexual distinta, ¿no? Que le gustaban sus congéneres a cualquier héroe de la historia, ¿no? Entonces todo hubiese tomado otro camino. Digo, no nos consta, pero pues hay. En el supuesto de que así hubiese sido. Hay pruebas y pues no La creo teoría. Sí. que las hayan falsificado. Solamente estos son 41, eso se me recuerda. Güey. Pero bueno, eso solamente sabe Dios y Y Emiliano Zapata. Netflix. Voy a pasar a los misterios. Voy a pasar a los misterios que esconde la televisión. ¿De qué? La La televisión televisión. La mexicana. caja idiota, dirían mis abuelitos. Ándale. Porque No, pues la caja idiota es esta. hay grandes franquicias de televisión, güey. Y una de esas franquicias pues transmitió lo que todos vimos en algún momento como el Chavo del Ocho, güey. ¿Les gustaba el Chavo del Ocho? Sí, Bueno. muchísimo. Confirmo. Por dos. Bueno,
Hay una historia, güey, acerca de el personaje Carlos Villagrán, güey, quien hace a Kiko, güey. El Kikín Canallín. Que era básicamente que llevaba una cadena, güey. Y la cadena... Carmen. Se me perdió la Ah, cadenita. no se le perdió la cadena. Él sigue con la cadena, ¿no? Pero la cadena en el centro tiene una calavera. Y alrededor tiene las letras RARMERF. Y pues bueno, Radio Fórmula. no mames. Todo esto va con la idea de que se supone, las malas lenguas dicen que esas letras son las iniciales de quienes formaron el elenco y que por casualidad, lo que sea, pues han ido muriendo en ese orden, siendo el primero Ramón Valdés, la segunda Angelina Fernández, quien fue la bruja del 71, después Roberto Gómez Bolaños y supuestamente seguía María Antonieta de las ¿Qué Nieves. pasó, profesor Girafales? Aguántame, a eso voy. Supuestamente seguía María Antonieta de las Nieves, pero quien muere es Edgar Vivar en su puesto, se supone. Después seguiría María Antonieta de las Nieves, Rubén Aguirre. No, perdón, quien muere es Rubén Aguirre. ¿Quién? Ah, la príncipe ya La no cuenta. última, según tú me contaste, la última era María Antonieta. No, Florinda no, Mesa. Florinda Mesa. Ajá. Pero por eso, güey. El caso es A que- ver, entonces, ¿quién muere en lugar de quién? Ajá, Rubén Aguirre muere, güey, quien es el profesor Girafales, güey. Y se supone que ahí hay un cambio por completo en este orden, güey. Ajá. Y toma el puesto de María Antonieta de las Nieves, la Cilindrina. Güey. Ah, qué Y pedo. María Antonieta sigue viva. Sigue viva. Edgar Vivar, el señor Barriga, sigue vivo. Ah, y Florinda Florinda Mesa Mesa. sigue vivo, ¿no? Junto con Sigue Kiko, vivo. ¿no? Pero, Sí, el que trae la medalla. pues es el que trae la medalla, exactamente. Aquí hay otra, güey. El mismo actor salió a decir que eso era mentira, porque ni siquiera la medalla tiene esas letras, güey. Que porque se la dieron en otro lado y que no es lo que. O sea, que no tiene letras de. Pues del abecedario, ¿no? Que son otra cosa, son otros símbolos. Es mi curva. No, güey. Es mi número de seguridad social. No, güey. Pero esa es la historia, güey, alrededor de eso. Otra de las historias que me llama mucho la atención es acerca de el último capítulo que graba Ramón Valdés, güey. La última escena que graba, que es entrando a un panteón, güey. El capítulo daba en que Kirko se perdía, güey, y que, pues, se supone que estaba fuera del panteón Ramón Valdés, güey, y que escuchaba a Kiko dentro del panteón, güey. Antes que nada, qué turbio. Es muy Re turbio. turbio, güey. Que, bueno, manches, ¿quién hizo eso, güey? No sé, güey. Hay algunos capítulos que dicen que son muy, muy turbios. O returbios, en dado caso, güey. De Chavo del 8, de como capítulos perdidos, güey. Chingada, yo no sabes. Hay uno en donde se supone que muere el chavo, güey. Sí, güey, yo no. Por ahí hay una creepypasta. Güey, no hables de creepypastas, güey. Me dan miedo. Ok, güey. Entonces, pues, la última escena que graba, güey, es Ramón Valdés. Se abren las puertas del cementerio, güey. Entra, se pierde en la oscuridad y en la neblina, güey. Y pues, güey, Carlos Villagrán lo dice. Esa fue la última, de repente se escuchó el corte. Se queda. Y nunca encontraron a Kiko. Sí. No lo sacaron del- Y No sabemos, esa fue la última escena que hace Güey, Ramón Valdés, güey. si ese fue su modo de despedida, güey. Qué pinches enfermo el que hizo eso, güey. O sea, mejor agarra un autobús, güey, que se suba al autobús y que se pierda en el horizonte, güey. No, pero es que a lo que se refiere Víctor es que casualmente esa fue como la última escena, ok, ya, no sé, después seguimos grabando la siguiente semana, mañana X, entonces ya no regresó porque pues en ese Falleció, lapso güey. pues falleció. Fue la última Por ejemplo, escena que... con Riverdale, caso contrario, es que seguían grabando una temporada y uno de los actores pues fallece. Entonces todo fue así como de que, ¿qué vamos a hacer? ¿No? No, ¿Cómo lo la vamos a serie. hacer? Entonces en la serie, pues según emprendió un viaje, despertaba el hijo, oye, ¿dónde está mi papá? No, pues viajó, no sé qué, pasaba como mediodía y le llamaban, ¿sabes qué? Pues tu papá tuvo un accidente, ¿no? Entonces pues ya. Y de hecho le hicieron como un memorial de ir por él, como el cuerpo, como enterrarlo, ¿no? Como simbólico. Pero pues en ese entonces, para la Pero, televisión güey, es mexicana muy y los años curioso. en los que estaban grabando, pues no lo hicieron. Es muy curioso, ¿por qué? Porque es la última escena, güey. Y pues, lo hace más curioso aún de que haya sido en un panteón, güey. En un cementerio. Entonces- No era como que montaran un set Sí. de un cementerio. No, Era de que Abrían las vamos a irnos puertas. todos y vamos a ir a colocar la cámara y
todo, porque era muy orgánica la grabación. Ah, güey. O sea, sí, la vecindad sí era un set. Y, güey, alrededor de la vecindad hay un chingo de historias. De El libros. merodeador, güey. Que te acerques. El merodeador El merodeador. de la vecindad, exacto, güey. Que era lo que comentábamos en el live. De que se ven siluetas, se ve gente como si estuviera en la casa de Don Ramón, güey, asomándose a la mitad de la grabación, güey. Y que algunos actores mencionaban que había un personaje que los molestaba. Que Y les- que los, pues literalmente los estroqueaba, güey. Les escondía las cosas. Ajá, güey, que los molestaba. Es que creo que a raíz de esto, muchísimas televisoras tienen cosas Turbias, sí. turbias, pues, no yéndonos tan lejos, ¿no? Aquí en la ciudad de Jalapa tenemos RTV. una televisora, Hay una RTV, televisora. está RTV, aquí güey. cerquita. Ay, nosotros nada más tenemos una de radio, güey. Está bien chingona, güey. Una pura banda. Bueno, en este caso asustan también, ¿no? Entonces supongo que pues es Sí. muy parecido en las grandes televisoras. Están que, construidas bajo un cementerio, güey. a pesar Todas de las que escuelas esto están Sobre. sobre un cementerio. también son. También. Sí, güey, pero, o sea, Televisa Nos pagan. ¿Qué, güey? no nos pagan, pero... Bueno, hay dos televisoras. Sí, Televisa. ya. Televisa y TV Azteca. TV Son Azteca las dos Multimedia. televisoras más grandes, güey, de México. de Jai. Y pues tienen muchas leyendas, güey. Desde que asustan, desde que se ven siluetas, güey. Y creo que no me acuerdo cuál de las dos televisoras transmitía Burbuja. Odisea Burbuja. ¿Qué son burbujas? Era un programa, güey. TV Azteca, ¿no? Creo que fue TV Porque Azteca. era de Azteca 13 y TV Ajá, güey. Azteca. Bueno, acerca de Odisea Burbujas, güey, el mito es que había alguien metido en la religión del satanismo, güey. No sé. Esto alrededor pues, del programa de televisión de los 80s, güey, en donde se dice que Pedro Romero, quien era Pistachón Zigzag, había declarado, güey, que él pertenecía a sectas satanistas, ¿no? Y esto, pues, le afecta bastante a Arturo Lapán, quien era el verdadero Pistachón Zigzag. Entonces, se decía que Pedro Romero, güey, hacía rituales. ¿Cómo que el verdadero? Ajá, usualmente en estos, Había dobles. no dobles, güey, o sea, cambian lectores, a lo mejor. Ok, era como tipo Timbiriche, ¿no? De que te sales y entra otro. Ajá, güey. Entonces supongo que la PAN dijo, no, ¿saben qué? Yo ya no quiero seguir. Y entra Pedro Romero. Y a la PAN es quien carga esta historia, güey. De que Pistachón Zigzag, güey. El personaje, la persona que llevaba la botarga, pues era de este culto. Y que en los rodajes, güey, o así, pues hacían pues, cosas muy turbias, güey. O sea, espantaban, pasaban cosas, ¿no? No, güey, el vato hacía estos rituales, ¿no? Ah, caray. Entonces, pues Ok. era como de que chale. Entrando al tema de los rituales, bueno, existe una creencia popular, por así decirlo, que todos los presidentes se someten a rituales satánicos o rituales para, pues, que literalmente de protección, güey, para que no les pase algo. Y aquí es donde entra una de las más controversiales que hemos tenido. No vamos a mencionar partidos políticos. Ni modo, no creo que ella sea un partido político. Ok, no, nada más digo. Ah, bueno. Nueva Alianza. Ya no existe, güey. Ah, bueno, Esther Gordillo, que es una de las personas más controversiales que ha estado envuelto en la política, se menciona que, pues, con la llegada de un nuevo presidente, el presidente no se llevaba con ella y, pues, no se caían bien. Eran como el agua y el aceite. Entonces el Esther vio que, pues, literalmente este presidente se le iba a chingar. Y no de la buena manera, sino de la mala manera. En este caso, pues ella vio que pues, le iba a quitar su poder, le iba a quitar su dinero y le iba a quitar toda la influencia que tenía sobre los sindicatos. Entonces se cuenta que ella fue a África, más creo específicamente a Nigeria, en donde pues realmente fue a una de esas tribus. Tenemos el contexto de que en África se tiene mucho esto de los rituales, La magia negra. de la magia negra, de la protección. Y que se dice que ella fue a África, a Nigeria, para básicamente tener un ritual de protección y que aquí estuvo involucrado un tigre. Digo, un león. Un león. Un león. Fue su animal protector, Sí, ¿no? Algo así. algo así, güey. Y yo,
Y acerca de esto lo mencionábamos ayer, que hay un libro, güey, acerca de los políticos y la brujería, güey. Y justamente te explica eso. O el nahualismo en México, güey, Ah, sí, güey, nahuales. que hay una red de brujas, Una red de nahuales. de nahuales, güey, y que muchas veces confundimos o hacemos la alusión de que un nahual es una persona ermitaña, güey, Y que sola. sí, pero dicen muchas veces que pues debido a que los políticos son los personajes que están en las altas esferas del poder, pues tienen pues acercamientos a esta magia negra, y entonces cuando tienen acercamientos a esta magia negra como que desbloquean, por así decirlo, esta habilidad para poder entrar en su nahual, en su animal protector, por así Ajá. decirlo. Y eso es. Y fíjate que yo lo acompaño con lo de los reptilianos, güey. Tiene sentido, güey. O sea, me... Sí, ahora que lo mencionas, hablando más del tema político en México, bueno, tú lo manejabas algo así como tipo brujería, ¿no? Y yo sabía que muchísimos políticos mexicanos, empresarios, grandes empresarios, artistas, y más yendo hacia la historia, igual héroes de la independencia y demás, tenían que ver con la masonería, ¿no? O sea, Benito si Juárez era ubicamos. masón. Ajá. Y precisamente en el Palacio Nacional hay muchas cosas que detonan, se inclinan más que nada hacia el lado de la masonería, ¿no? Hay muchísimos significados que pues no te llegan a explicar completamente porque una, pues a lo mejor no tiene la certeza el guía, y otra, pues es como tipo ese secreto De que, de pues, Estado, pero pues más que nada es el palacio, ajá, precisamente. entrando al tema de la masonería, pues en una ocasión mi maestro de teoría, no sé qué, pero mi maestro nos explicó, nosotros le abordamos el tema de la masonería y pues nos explicó que la masonería antes, en décadas anteriores, era muy fuerte, de que estar entre los masones era personas intelectuales, con poder y con gran influencia, güey, y no dejaban entrar a cualquiera. Pero dice que nos mencionó que de ese momento hasta acá como que se fue perdiendo eso, se fue perdiendo casi como la relevancia, y que dejaban entrar ya casi a cualquier persona. No tenías que ser necesariamente intelectual o tenías que tener gran poder, sino que pues solamente entrabas. se convierte en un grupo más, ¿no? Sí. Pero yo siento que todavía hay grupos de grandes masones. Ah, güey, sí, Sí, güey. todavía hay. Pero pues... Pero pues incluso puede haber como estos grupos de somos como, pero pues no somos, no sé, como que se Exacto. quieren Igualar, involucrar ajá. y pues, fantasear con que lo son. Claro. Otra de las historias, ya hablando ahora, tocando el tema de los brujos Esto. que comentabas, en el estado de Veracruz, en Córdoba, existe una leyenda, una historia que se llama de la mulata de Córdoba. Bueno, la mulata de Córdoba era una mujer muy bella, muy bella, muy joven. Y bueno, pues para aquel entonces estaba la institución de la Iglesia Católica, que pues, todos conocimos como la Santa Inquisición, ¿no? Entonces ella, la mulata de Córdoba, se dedicaba a la herbolaria, ¿saben? Como a la medicina y a las curaciones y demás, pero pues con el uso de la herbolaria, ¿no? Muy orgánica la situación. Entonces, pues se daban cuenta de que sabía el nombre de las plantas, sabía el uso, sabía los remedios y demás. Y bueno, la Santa Inquisición, la Iglesia Católica, la inculpó de ser bruja para ese entonces. Y bueno, la condenaron, la encerraron y todo esto, lo que según yo era San Juan de Ulúa, es todavía, pero bueno, en aquel entonces era como la cárcel, Es el ¿no? fuerte, ¿no? Ajá, El fuerte. para varios prisioneros y demás. Y comentan que pues nada, ¿no? La enterraron y todo esto, pero habló con uno de los reos y le dijo, oye, consígueme un trozo de carbón. Pues el reo se lo consiguió, no le pasó algo como, pues, ¿para qué quiere un carbón, no? Es un cepillo de dientes. No lo saben, después del cuento. Entonces usó el carbón y en una de las paredes de su celda en donde se encontraba comenzó a dibujar un barco con velas muy altas, o sea, wow, ¿no? Para ese entonces, pues seguía el rumor, ¿no? Que era bruja. Entonces el reo que estaba junto a su celda o de frente, no me acuerdo, supongo que el de enfrente observó cómo lo dibujaba y posteriormente saltó a él, pues se esfumó.
Entonces, dicen que desde que abrieron al otro día o a las horas, no lo sé, la celda se dieron cuenta que pues ya no estaba y que dejó un olor muy fuerte a azufre. Aún en día, si tú vas a San Juan de Ulúa y entras a la celda, realmente huele a azufre. Fíjate que ahí yo tengo entendido que la tenían, ¿cómo se llama? Sentenciada a muerte. Y quien la ve no es un reo, Es un carcelero. es un carcelero. Ajá, o sea que ya iba por ella. Y ella voltea y le dice, no, no creo. Y yo, no. Y dice que ve como, pues, Ah, sí, es un carcelero. se desaparece en el. Qué loco. Ajá, o sea, y es como de que, ¿qué onda? Y Sí, sí, perdón. en efecto, si quieren que vayamos a San Juan de No, Ulúa, pues deposítenos. depositen. Yo, pues En mi deposítenos. cuenta, 41 50. Ahí nada más nos mandan mensaje Él les pasó la cuenta. para que vayamos a San Juan de hacer Ulúa. un podcast sin mero San Juan de San Ulúa. de Ulúa. Estaría chido, También, ¿eh? ¿saben qué otra cosa? Ya no tiene que ver con la brujería, sino con las construcciones en México. Uf, Digo, sí. ha habido muchísimos problemas. El más reciente, lamentablemente, fue la construcción Metro. del metro de la línea 12, ¿no? La construcción, el mal mantenimiento, el ahorro de material, demás, se derrumbó. Pero bueno, así como mucho pasó este accidente, en muchos otros lugares ha pasado, ¿no? Y que las construcciones no aguantan, que si los terremotos, que si esto, que si aquello. Entonces, una de las leyendas urbanas es los famosos emparedados. ¿Ustedes saben qué son los emparedados? ¿No los sándwiches? Sí. Sí. ¿No los sándwiches? Era lo que hablábamos, güey. Ajá. Que van y meten a gente, güey. Yo pensaba Viva. que era emparedado. Precisamente. No emparedado, a ver. No. No me No es hagas grosera. nada. No es grosera. No. No, bueno, el punto es que, exacto, son construcciones en las que se ofrenda a otra persona para que la construcción resista. La última vez que pasó esto fue en Hermosillo, Sonora, en este año, como por febrero más o menos, en una inspección de una construcción, se dieron cuenta que estaba literal un cuerpo de un hombre súper hinchado, o sea, ya de días, a punto de ser tapado con, pues, con el cemento y los cimientos y demás, ¿no? No sé si recuerdan una película de terror que se llamaba La Casa Monstruo o algo así. Casi. Pero precisamente la esposa era un cirquero, se enamora de una señora, se casa. Ya. La esposa, por asustar a los niños, se resbala y se va a la ¿Es la de construcción. DreamWorks? ¿Qué? ¿No es esa? No sé. No, güey, es Pero que. los espanta y se cae en la construcción y justo atrás de ella estaba la que prepara la mezcla y la vierte y todo esto, entonces se queda ahí atrapada en la mezcla y todo esto, pues ya no la pueden sacar y la casa espanta, pero pues es el espíritu de ella. Cobra vida. Es la animada, ¿no? Sí. Sí. Ah, sí, sí, sí. Ya sé. Bueno, pues algo así pasó, ¿no? Entonces, pues nada, se dice que afortunadamente llegaron a tiempo, ¿no? Para darse cuenta de que estaba ahí una persona. Estábamos. No, pues que digas, uy, qué. Pero pues comprueba un poquito más acerca de la realidad de las leyendas. Igual hay un puente que se le conoce como el Espinazo del Diablo, que tiene su mano marcada y está entre la vía de Coaxnolapan y Oaxaca, en los límites estatales de Puebla, ¿no? Se dice que se cayó muchísimas veces hasta... ¿Se cayó muchísimas veces o se cayeron muchas? No, güey. No, Es que el puente arquitecto. se cayó ajá. muchas veces entre el 93 y el 94, o sea, lo de un lapso de un año, lo remodelaban, lo arreglaban y se seguía cayendo, ¿no? O sea, Para mí, pésimo. que estudió en línea. Y No. luego desapareció, o sea, de la nada desaparecieron los problemas, mantuvo, se resistió y bueno, se le conoce como el Espinazo del Diablo porque según se ve como esta parte. Neta. Ajá. No, es que yo me sé otra, ¿no? Es otra de aquí De aquí, de en Veracruz, donde se supone que también que el se ve la puente mano. se caía mucho, el arquitecto ya hasta el gorro de que se cayera el puente, pues hace el pacto y dice que se le aparece y no me acuerdo qué es lo que le dice que tiene que hacer, pero que que el diablo iba a sostener el puente para que no se volviera a caer. Y sí, dicen que se ve Se ve la mano. Sí, de hecho es precisamente aquí en Veracruz. Creo que es hacia Jico. O sea, la hacia verdad no sé. límites de más para allá. No sé si de Jico o de Naulinco. Pero Naulinco. precisamente está y se inunda muchísimo. Ese es otro problema. Güey, el diablo está bien ocupado El agarrando diablo anda por puentes. eso. ¿Estás así, mira?
agarrando Con con manos el tendrás. No, güey, pero. ¿También el pie o qué? Lo lleva en el lomo y acá. No, pero. ¿Qué otra linda? Bueno, es que yo conozco un Prisioneros del Diablo, pero no es un puente, güey. La Está allá en carretera, Papantla, ¿no? güey. De que pues, es una curva así bien. Esa carretera, ¿no? Sí, güey. Pero también hay accidentes. Sí, Sí, güey, güey. o sea, la madre, güey. O sea, ahí se Creo que van. todas las Ahí se curvas van 2 o 3 al día, fueron güey. anunciadas. O sea, en carretera a Coatepec, ¿verdad? Ah, bueno, y una cosa es que, entrando al tema de esto, güey, de que poner a gente para que no se caiga chingada, esa, güey. Tengo, bueno, no es una teoría, ni siquiera una teoría, ni siquiera lo ocultamos a la verga, güey. Allá en Papantla, güey, para cuando ponemos el palo volador, güey, se pone una gallina viva, güey, y se le aplasta la verga, güey. Es un ritual. ¿Se me aplastó eso la gallina? Sí, o sea, no, sí, se pone una gallina, güey. Sí, bueno, en Papantla, aquí en Papantla tenemos a los voladores de Papantla. En Puebla tienen a los voladores de Cuetzalan y precisamente hacen el mismo ritual. Se hace el ritual de ir a cortar el palo, shalala, shalala, traen el palo aquí todos cargando. Y cuando lo colocan para empezar a bailar y todo esto, avientan a una gallina y le echan agua y alcohol y no sé qué, y todos toman y ¡pum! Lo clavan. ¡Ay, pobre gallina! Ah, ni modo. Esa es la vida a veces. Pero, pues, se supone que es como un ritual para que no caigan, ¿no? Sí, es un ritual para que no caigan. Pero muchos sí han. Y de hecho, caído. de hecho, pues, Falta fe. si te quieres, Le intentaron una gallina más grande. si te quieres, ¿Aventar? No, si te ¿Matar? quieres, Escalpig. al menos subir al palo volador tienes que tener como un ritual, güey. Porque, pues, no sé, un pinche extranjero que sintió la mera verga fue allá a Papantla y dijo, ya voy a subirme a esa chingadera. Y no, pues, madre, que te cae. Ya. ¿Ya no se paró? No, se paró. Ya, yo creo que Y yo, vamos concluyendo porque luego dicen que es bien largo el podcast. ¿sí quieres contarnos una de nahuales? No, yo venía a contar de lo que hablábamos, güey, de las muertes, de las falsas muertes. Y es muy famoso, güey, esto de que Pedro Infante fingió su muerte. Y bueno, Pedro Infante Cruz, cantante y actor mexicano del cine de oro, Dios. el crush de todas nuestras abuelas, güey. Pues resulta que inicia una relación con la mujer de un presidente, para ser exactos, Miguel Alemán, en la década de los 50, güey. Obviamente, el expresidente se dice que lo manda a matar, pero que las personas que mandó, pues eran fans del actor y cantante, ¿no? Entonces Porfa. Soy muy fan. fue como de que, híjole. Híjole, carnal, mi autografía es esto, te largas a otro plan. Paz. Exacto. A otro planeta. Otro planeta. Le dijeron, es que, mire, está sucediendo esto, y pues no. Fue como la historia de Blancanieves y la madrastra, ¿no? Que el Ajá, narrador le dijo, Dijo. ¿sabes qué? Corre. ajá, pélate y ya, ¿no? Pues bueno, estas personas le perdonan la vida y todo el rumor inicia en el 2014, ¿no? Con la aparición de Antonio Pedro, pero vamos por partes, dijo Jack el Destripador. Antonio Pardo. Hay una pausa total el 15 de abril de 1957. ¿Por qué? Porque se cae el avión de Pedro Infante en Mérida, Yucatán. Cae el avión y no hay indicios ni cuerpo de él porque se argumentaba de que todos habían quemado. Siempre. Tal como lo de Jenny Rivera, ¿no? Como la de. No sé. No, pero de Puebla, sí. ¿Quién? El gobernador y sus Sí, el gobernador de Puebla, güey, que lo matar. ¿Qué pasó? ¿Qué lo mandó? Que pasó el mismo accidente de que iban en un avión, se desplomó, se cayó y pues no encontraron los restos. Ya. Bueno, y en ese momento, pues no había. No, güey. ok. Continúa. Tranquila. En ese momento, pues era muy fácil fingir la muerte, a mi parecer, güey, porque no había huellas dactilares. No había güey. pruebas de O sea, ADN. tú ponías, pues, un. Ah, no, así como que ahorita se aplica en Te- México, te pues tampoco hay. Bueno, ya, ahí está, güey. Ahí está, su dedo. Ok. No había pruebas de ADN, no había nada, simplemente se argumentó que era él por la esclava. O sea, obviamente, pues quienes lo iban a matar le dijeron, danos algo para pues, que nosotros argumentemos que eres tú. Sí. Cae el avión y se argumenta que era él por la esclava que él tenía, ¿no? Una pulserita que tenía.
Y Quedó su hijo. es en 2014 cuando aparece Antonio Pedro, una persona ya de edad que cantaba y... Para ese entonces, ¿como cuántos años debió de haber tenido en el 2014? Pues No era lo blanco, tiene, lo buscamos. era blanco y negro, güey. Ya dio. Y el morro seguía en blanco y negro. ya andaba a color, güey. No sé, busca... Sí, cuéntate. Bueno, el caso es que Antonio Pedro aparece un señor ya de edad, cantante y con muchos rasgos parecidos al famoso Pedro Infante, güey. Por ahí cuenta la leyenda que se supone que el avión sí cayó, güey. Le dicen, Pedro Infante sobrevive, güey, al desplome del avión. Va y se esconde, güey, con alguien, le da asilo. Gracias. Se supone que Pedro Infante nació en 1957. Para 2014, en el año en que lo vieron, debió de tener 57 años. Exactamente. Ahorita ya es en sus 70 ya. No, pegando- ya falleció Antonio ya Pedro. falleció. Sí, ya. Entonces, pues se supone, güey, que le dan refugio, no puede decir nada, pues lo acogen, güey. No manches, el vato tenía la amenaza. Muere el presidente, el expresidente para ese entonces, Miguel Alemán. No sale, no dice nada por las repercusiones que pudo haber La familia, güey. con la familia, güey. Ajá. Entonces, Antonio Pedro, güey, en las entrevistas que hay que le hacen, güey, preguntándole Sí, él era. si él era, no afirma, pero tampoco niega. Es igualito. Es igualito. Ay, guachen. No, güey, les pones una. Bueno. güey. Pero guáchenle. Es igualito. Es algo parecido a lo que se ve en. Aquí va a estar apareciendo la imagen. O arriba, no sé. No, aquí. Sí, relajo haces. Ajá. Ah, sí. Bueno. Es algo parecido a lo que. Bueno, lo que hizo es algo parecido a lo que se intentó retratar en la serie de Chapo. En la que, pues, según el vato contrata a un doble Sí. para que finja su muerte, güey. Y para esto, pues, pide sangre, güey, y que lo van a matar en tal lugar, y pues ya, güey. Y esa es su prueba. Sí, precisamente pasa el mismo tipo de mito o leyenda con Luis Miguel. Se pronuncia De que Luismi. no es actualmente a Luis Miguel que hemos visto. No, güey. No es él, sino falleció, pero como querían seguir cobrando, pues el manager buscó a un vato parecidísimo. Ajá. Y si no, pues como igual con el Chapo, ¿no? O sea, el poder adquisitivo que tenían es muy grande como para decir, bueno, si no te pareces, pues te mando a operar y ya te pareces, ¿no? O lo que intentó hacer el Señor de los Cielos, güey. Que no Ya, güey, funcionó, ya. No, vamos a meternos más controversias. Como, bueno, pues es muy cierto lo de Luis Miguel, a mi parecer. Porque, güey, no te pones nada de la noche a la mañana. Sí, no es el güey. mismo, o sea, realmente no se parece nada. Güey, no se sabe sus canciones, Diego güey. Boneta es más Luis Miguel que Luis ¿Qué Miguel. Luis Miguel? Sí, güey. Pero bueno, ¿Qué les parece si dejamos aquí? Hay muchas teorías que traemos. Hay muchas teorías. Hay hay muchas un teorías, mundo enorme de teorías. entre ellas la de Monchito y Frida Sofía, güey. Después te la Después te la contamos. contamos. Pero bueno, esto es todo por el capítulo de hoy. Esperemos que les haya gustado. Eso es por lo menos lo que la gente cuenta. ¡Ay, perro! Primer strike. Por Derecha andar hasta diciendo un que no. segundo. Segundo. Pero No, bueno, del video. ahora sí ya. Eso es todo. Recordarles Esto es todo, amigos. que nos pueden ir a seguir a Instagram. Aquí estarán apareciendo todas nuestras redes sociales. Incluso las verán alrededor de todo el capítulo. Sí, no. Si no, están en la cajita de la descripción. Pero los supongo. los queremos invitar a que compartan el contenido. Si les gusta, compártenlo, vayan, suscríbanse a sus tíos, a sus tías, a sus primos, a sus primas, lo que sea, a su novia, a su exnovia. Quieren hablarle a su exnovia, mándenle un capítulo y A su dile, ganado, dile, qué cagado Ay, este vato. mira. Pues no sé, pero me recuerdo a ti. ajá, no sé, y Pero bueno, háganlo. Nos vemos. compártanos, ayúdenos a crecer. Ustedes también son parte de este proyecto. Muchísimas gracias a quien nos ve y llegó hasta este punto. Y sin más preámbulo, pues hasta la próxima, amigos. Y ya saben, esto se llama Hablemos de algo. Combinaciones.